Ecuador Heroes, Warriors of Ecuador, this is the Álvaro Proaño interview. Profe Álvaro, un gusto, muchas gracias por venir. Cuéntenos cómo estás, cómo te sientes ahorita. Hola Martín, gracias por la invitación. Quiero a través de tu programa saludar a todos tus seguidores, a los aficionados al fútbol. Es en el trabajo que tú haces, lo sigo siempre, te felicito, vienes haciendo un gran trabajo de difusión del fútbol ecuatoriano y actualizando todo lo que sucede en este apasionante deporte, así que te felicito y estoy siempre a la orden. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Profe Álvaro, tú fuiste mi profesor durante mi tiempo en el Instituto de Fútbol, estudiando Dirección Técnica de Fútbol. Uno de mis profesores favoritos que tuve la chance de estar antes de graduarme. Profe, me diste clases de técnica y táctica, muchos conocimientos. He estado en la federación, en la selección de Ecuador, en formativas de muchos equipos aquí en Pichincha, también en Manta estabas. Excelente, tienes una buena trayectoria y quiero hablar de eso. Tú me contaste que jugaste en liga desde las sub-12 formativas, ahí en Pomaski, hasta la sub-18 llegaste a reserva y después te fuiste a Club América de Quito. Cuéntame de ese tiempo, cómo estaba la liga, el trato y ese tiempo cuando te fuiste a América. Sí, bueno, yo inicio como en el mundo del fútbol como la gran mayoría jugando en las divisiones juveniles y mi padre me lleva a una prueba en la sub-12 de liga. El entrenador era el profesor Romanelli. Entonces, bueno, quedé dentro del equipo. Ahí arranco en la sub-12 con el profe Romanelli en 2 sub-12, luego con el profesor Gustavo Rosero en 2 sub-14, el profesor Gustavo Rueda con 2 sub-16 y el profesor Iván Vera con 2 sub-18. Luego el profe Polo Carrera nos sube algunos jugadores a la reserva de liga. Estaba Pedro Salvador, estaba Miguel Mina, May Gutiérrez, Freddy Enríquez. Y el trato fue el mejor, que Liga siempre fue un club muy distinguido. Lógicamente no era como hoy el campeón, el múltiple campeón internacional, pero siempre fue un club muy grande de nuestro fútbol capitalino y nacional, y el trato excelente. Mis entrenadores fueron todos muy buenas personas y muy buenos entrenadores. Nos formaron técnicamente, tácticamente, físicamente, pero sobre todo nos construyeron como seres humanos positivos y productivos a través del deporte. Así que tengo el mejor recuerdo de esa etapa en liga. Y sí, claro, luego ya en la reserva tengo la oportunidad que nos ven en el fútbol, tú sabes, siempre a los jugadores se observa, y se interesó en América de Quito. Entonces fui y jugué allá, estuve 2 años en América de Quito. Ese fue mi paso en el fútbol, ¿no? Luego de ello ya cierro ese ciclo como jugador. ¿Y a qué edad cierras el ciclo de jugador? 23 años cierro el ciclo y empiezo a la par. Yo iba ya haciendo había lógicamente concluido mi bachillerato del colegio y estaba cerrando mi paso de mi carrera como diseñador gráfico. Cerré todo ese tema de estudios también, pero siempre yo tenía la afición, el gusto, el deseo de estar vinculado al fútbol, y ya desde jugador me interesaba mucho el tema de la táctica, cómo los equipos afrontaban los partidos, cómo se organizaban para enfrentar a los rivales, desde la distribución táctica, los sistemas de juego, los modelos de juego, etc. Entonces concluyo mi etapa de estudiante de diseño gráfico y me inscribo para estudiar como director técnico. Acá en el país no había como ahora lo hay, un instituto, tú sabes, o 2 de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, sino que eran seminarios, congresos, clínicas de fútbol que los hacía, por ejemplo, el profesor Luis Andraskovic. Entonces yo me inscribo en la Asociación de Entrenadores de Fútbol de Pichincha y en la de Entrenadores del Ecuador, y
hago todos los cursos que organizaban estas dos entidades. Y luego, claro, ya me vinculo en divisiones juveniles a trabajar. Qué chévere, profe. ¿Y tu primer club en trabajar fue primero, te fuiste a Argentina, no? ¿O esto fue después? Claro, empiezo en Deportivo Quito como asistente técnico de la categoría sub-16 con el profesor Gonzalo Alcocer, que le ha sido muy importante en mi carrera, un amigo que yo respeto y estimo mucho. Y Gonzalo es mayor a mí y me recibe, me abre las puertas para trabajar con él en Deportivo Quito. Entonces él dirigía la sub-16 y sub-18 y yo era asistente técnico de él en la sub-16. Al año siguiente ya Gonzalo se encarga de la 18 y reserva y el club me da a mí la sub-16. Pero yo quería formarme como entrenador con el título de entrenador profesional. Entonces me inscribo al Instituto de Entrenadores de River Plate en Argentina, en Buenos Aires. Y ahí voy el año 2003 y 2004 a vivir y a estudiar en Argentina, con un permiso que me dio el Quito. El Quito me dio el permiso a través de Francisco Chiriboga, que era el presidente del club en ese momento, y fui, estudié y regresé y tuve el trabajo, seguía el trabajo en Deportivo Quito. Entonces ahí en Deportivo Quito estoy en total 10 años, con ese año en la sub-16, y luego regreso y trabajo en sub-18, reserva, sub-18, reserva. Íbamos haciendo ese ciclo de 3 años con los chicos, un grupo, y volvía. Y me vinculaban cuando estaba en reserva, sobre todo como asistente técnico de los equipos profesionales. Entonces fui asistente técnico junto al profesor Morelli de Salvador de Daniele, y también fui asistente técnico del profe Azad y del profe Quintabani en el Deportivo Quito. Genial, profe. Y después del Quito, era después del 2005-2006, ¿a qué año te fuiste a otro equipo? En el 2008 me lleva a trabajar en el Nacional Jorge Célico. El profe Célico era el director de divisiones formativas del Nacional. Entonces él me lleva a trabajar, empiezo igual en la sub-15 y sub-16, al año siguiente dirijo la sub-18 y al año siguiente dirijo la reserva. Me va muy bien en Nacional, estuve 3 años trabajando en Nacional, espectacular, un club muy organizado, un gran club, ¿no?, de nuestro país, un club grande, histórico. Para mí fue un orgullo haber trabajado en el Deportivo Quito y en el Nacional, y con el profe Célico aprendí mucho y le soy siempre muy agradecido a él porque me abrió las puertas de Nacional y ahí pude trabajar y aprender mucho. Termino mi proceso en el Nacional y me contrata en Independiente del Valle. Ahí voy invitado por Roberto Arroyo y por el ingeniero Morales. Entonces Santiago Morales, tuve el gusto de trabajar en Independiente del Valle. Ahí estuve 1 año y medio y luego de eso voy a Deportivo Cuenca. Deportivo Cuenca me contratan como director de las divisiones formativas, dirijo la 18, la reserva, y voy de asistente técnico en primera división de Fabián Frías, que esto te estoy hablando desde el año 2013, porque a Fabián lo conozco haciendo el curso de entrenadores en River Plate, en Buenos Aires. Ahí fuimos compañeros los 2 años, nos hicimos muy buenos amigos, y él es contratado por el Cuenca, viene a Ecuador y me lleva a trabajar en el Deportivo Cuenca. Estuvimos 1 año y medio también en el Deportivo Cuenca trabajando. Un mundo chiquito ahí, sí, como dicen. Qué bien. Y ya después del 2013-14, vuelvo del Cuenca, ¿qué haces? Claro, vuelvo a Nacional, me llama al Nacional porque necesitaban el profesor Octavio Zambrano, un asistente técnico para primera categoría, y en el Nacional dan mi nombre. Ahí tuvo mucho que ver el ingeniero Ricardo Flor, el coronel Néstor Landeta, que dan mi nombre. Octavio me invita, me reúno con él, me entrevisto y me invita a trabajar con él como asistente técnico de la primera categoría, y vuelvo a dirigir la reserva. Y estoy todo el 2014 en Nacional, nos fue muy bien, hicimos un muy buen trabajo. Gran persona Octavio, también aprendí muchísimo con él. Él hizo un caminar en fútbol parecido a ti, él es guayaquileño, pero vivió muchos años en Estados Unidos, en Nueva York, y bueno, dirigió varios equipos en la MLS, y en Canadá y en Colombia. Un gran entrenador.
Después de Nacional, yo tenía la posibilidad de seguir el 2015 en Nacional, pero me invita Gonzalo Alcocer a trabajar en la selección ecuatoriana sub-15 y sub-17, porque él era el técnico principal. Y armamos un grupo de trabajo con el mayor Olger González, de preparador físico, Francisco Reynoso como entrenador de arqueros, Pancho Reynoso, un gran entrenador de arqueros, Panchito, Gonzalo como director técnico y yo como asistente técnico, y Gonzalo me encarga la táctica, la estrategia del equipo, todo lo que era las jugadas a balón parado y el tema táctico, mientras Gonzalo hacía el tema psicológico, porque él es especialista en psicología aplicada al fútbol. Y obviamente hicimos un gran equipo de trabajo. Ahí también estaba Mauricio Toapanta, Mauri, un excelente fisioterapeuta, el doc espectacular, y el doctor Borges. Entonces ese fue nuestro equipo de trabajo. Ahí estuvimos en el proceso sudamericano sub-15 y sub-17. En la sub-15 quedamos terceros, lástima que no hay mundial sub-15, quedamos terceros. Nos elimina de la final Brasil con Vinicius. Vinicius Junior, que nos metió 3 golazos. Perdimos 3-1 con Brasil y quedamos eliminados de la final. Y disputamos el tercer puesto con Colombia, y nos fue muy bien. Y luego en la sub-17 no pudimos clasificar al mundial, nos quedamos por un punto. Nos ganó Venezuela 4-2 del último partido. Ahí era Soteldo y Hurtado, el que está ahora en ligas, eran las figuras de esa Venezuela. Un equipazo tenía Venezuela. Sí, Venezuela sí tenía equipazo. Así es, ahí terminamos el proceso en la selección, espectacular, lindo trabajar en la selección. Pero ya antes, en el 2011, cuando yo, antes de irme a Independiente, dirijo en América, el equipo profesional en América, en 2011 en segunda categoría. Nos fue muy bien, quedamos terceros en el torneo de Pichincha. El ingeniero Luis Chiriboga me llama a que me haga cargo de la sub-15 para un torneo de la Copa América, mini Copa América que se llamaba, porque el profe Javier Rodríguez estaba ocupado con la sub-17 del Ecuador y el profe Sixto Bisuete estaba ocupado con la selección sub-20. Entonces me llama el Geo Chiriboga y me da la selección sub-15. Y vamos a este torneo mini Copa América y nos fue súper bien. Quedamos terceros también, ahí nos fue espectacular. El tercer puesto le ganamos la final a Perú, el partido, perdón, a Perú. Pero también nos deja fuera la final Brasil. Siempre Brasil se nos ha cruzado el camino y tenía un gran equipo. En esa selección sub-15 teníamos a Jason Méndez, que ahora está en Sao Paulo, a Carlos Cuero del Aucas, estaba Anderson Julio de Liga en esa época. Teníamos un gran equipo. Por nombrarte algunos, estaba Alex Ceballos, el arquero, el hijo de Alex, primo de los chicos de Liga, de José Francisco y de José el arquero. Bueno, un espectacular, realmente nos fue muy bien. Entonces, bueno, esto fue en el Nacional y la selección. Y luego de eso, dejamos ya el tema de Nacional, fui a la selección y de ahí regreso a dirigir en segunda categoría el Combayá de Pichincha. Ahí estoy 2 años en la administración. Me invita la economista Lili Yunda, que era junto al doctor Jorge Yunda, eran los propietarios del Combayá, y con su grupo Corporación Canela. Ahí quedamos campeones de Pichincha y nos faltó poco para ascender. Nos reclinó el 9 de octubre que terminó ascendiendo. Y luego otra vez luego de eso Fabián, viene la pandemia, como tú sabes, que lastimosamente nos tocó a todos pasar. Se suspende el fútbol, se deja eso de lado y se reactiva después. Y Fabián dirige el Manta Fútbol Club y me invita a trabajar con él nuevamente como asistente técnico y ascendemos de la B a la A con el Manta. Y lo último que hice es, después del Manta, vuelvo acá a Quito y me llama el Sandino Fútbol Club de la segunda categoría, que venía el Sandino de tumbo en tumbo, peleando los últimos lugares los años anteriores. Me llama Pancho
bueno, que es el gerente, y Max Castro, muy agradecido a ellos, y a Giovanni Cárdenas, que manejan el Sandino, me contratan y lo levantamos al Sandino y terminamos terceros en el torneo de Pichincha, en el grupo A, que era el grupo nuestro, que estamos con el Deportivo Quito, con el San Francisco, con Meridiano, entre otros clubes. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora dirigiendo, Martín. Qué calidad, profe. Y mientras todo esto pasaba, dabas clases en el Instituto de Fútbol de Quito, y también empezaste en Guayaquil. Claro, ahí tuve el gusto de conocerte, así es, Martín. En el 2010, Edwin Cosar, el Capi, él era quien daba preparación física en el Instituto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, pero en esa época funcionaba únicamente de manera administrativa y legal en Guayaquil, y tenía una extensión en Quito. Entonces nosotros dábamos clases en Quito y me invitan, y ahí me contratan como profesor de técnica, táctica y estrategia, con el visto bueno del vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y encargado del instituto, que era el ingeniero Carlos Villasís, bajo el rectorado de Pablo Carrera y el vicerrectorado de la magíster Alexandra Orozco. Y ahí arranco. Luego ya se fusionan los dos institutos, se hacen autónomos y se forman, se hacen autónomos, quiero decir, se dividen, no se fusionan, se dividen y se hacen autónomos y se forma el Instituto Superior Tecnológico de Fútbol Quito. Entonces ahora la Federación Ecuatoriana de Fútbol tiene dos institutos, el de Quito y el de Guayaquil. Y empiezo yo desde el 2015 a trabajar ahí en el de Quito. Tengo el gusto de conocerte, y ahí voy dando la cátedra de técnica, táctica y estrategia ya por muchos años. Y me contabas que te gusta dar clases, es algo difícil hacer, además con el fútbol, que es otro trabajo, pero te da frutos, te da como un beneficio emocional, porque estás formando gente, ves todas las generaciones de fútbol que está aquí en Pichincha o en otras partes. ¿Cómo es eso? Sí, Martín, definitivamente dar clases es algo muy enriquecedor para quienes somos docentes, porque nos permite en la búsqueda del conocimiento y la búsqueda de la excelencia, que es utópica alcanzar la excelencia, pero que sirve precisamente para avanzar y crecer como docentes. Desarrollamos la pedagogía, la didáctica, la investigación, y en ese círculo de aprendizaje, al interactuar con los estudiantes, con las compañeras y compañeros profesores, con las señoritas y señores estudiantes, entonces se da un feedback que te permite enriquecerte muchísimo de un aprendizaje, y es muy gratificante enseñar y dar clases. Realmente el ser docente en cualquier nivel de formación académica, ya sea a nivel escolar, colegial o de centro de estudio superior, es muy gratificante para quien ejerce la docencia. Y profe, durante el tiempo de la selección, me acuerdo que usted, el profe, el doc Mauricio Taupanta, me decía, el Vinicius Junior nunca he visto algo juvenil así, algo espectacular. ¿Cómo eran esos torneos compartiendo con grandes jugadores, no solo Brasil, pero otras selecciones? Sí, bueno, Brasil tenía un tremendo equipo, ¿no? Un equipo extraordinario. Argentina también tenía muy buenos jugadores, Uruguay, Paraguay también tiene siempre muy buenos jugadores, Colombia, pero realmente Vinicius Junior, comparto con mi amigo Mauricio Tuapanta lo que tú señalas, que él te comentó. Vinicius era excepcional, porque ya desde esas edades marcaba una diferencia impresionante con el juego que él muestra en el Real Madrid, ¿no? De ir por la banda izquierda y hacer las diagonales, y tenía esa velocidad impresionante y gol. Entonces muy bueno, y hacía dupla con Adriano de Flamengo, los dos jugaban en el Flamengo, entonces era realmente complejo enfrentar a Brasil. Pero también te digo, de ahí me impresionaban mucho Hurtado y Soteldo de Venezuela,
y había un jugador, un back centro, Gamarra, en Paraguay, espectacular, muy bueno. Y nosotros teníamos Jordan Rezabala, teníamos Parrales, teníamos Tobar, Micolta, Campana, Cifuentes, Poroso, Moisés Ramírez, pero el más destacado para mí, que en paz descanse, Mauricio Quiñones. Sí. Mauricio Quiñones, un back centro espectacular de los registros de Independiente. Sí, sí, Independiente, bueno, siempre era la base, ¿no? Pero nos aportaba Barcelona, Emelec, Liga, por supuesto, Nacional. De Nacional teníamos a John Campos, por ejemplo. Bueno, siempre muy buenos de Liga, Cárdenas, un arquero espectacular. De los que me vienen ahora a la memoria, ¿no? Todos muy buenos jugadores. Quiñones, yo no tuve el gusto de verlo jugar, pero decía que tenía una proyección más grande que Hincapié, por ejemplo. Y tuvo un accidente, ¿no sé? Sí, creo yo que él hubiera llegado con el estima y el cariño, por supuesto, y respeto a Hincapié, ¿no? Sí. Pero creo yo que Mauricio hubiera estado a la par de él o lo podría haber superado porque era espectacular Mauricio era espectacular. Sí, lastimosamente tuvo, falleció muy joven, producto de este tema social el que sufre nuestro país y todos nosotros, ¿no? Que estamos expuestos a la delincuencia, al crimen, entonces él fue víctima de la delincuencia. Sí. Y profe, tú me contaste que durante tu tiempo en la federación había rumores, había gente hablando de Jeremy Sarmiento, un jugador que tenía un background de Ecuador, pero jugaba en Inglaterra. Así es. ¿Cómo te enteraste de él? ¿Quién te dijo? ¿Cómo sabían de Jeremy Sarmiento? Sí, gracias. Mira, estaba omitiendo un nombre tan importante como el de Jeremy. Claro, nosotros ya nos hacemos cargo de la sub-15 con Gonzalo a la cabeza, como te digo, con el profe Gonzalo Alcocer y todos los compañeros del cuerpo técnico. Y lógico, nos ponemos a buscar jugadores a nivel país. Y fuimos por allá, por las provincias de la Suá y del Cañar, y nos hablaban de un chico que jugaba muy bien, pero que estaba de origen de Gualaceo, pero que estaba en Inglaterra. Entonces yo me registré el nombre, Jeremy Sarmiento, todo eso, y nos pusimos a investigar, a averiguar, y le contactamos vía mail al papá, nos comunicamos vía mail y lo invitamos a la selección. Y claro, Jeremy vivía y estudiaba lógicamente en Inglaterra y él no podía salir así nomás. Entonces llegamos a consensos y acuerdos con la familia de Jeremy, sobre todo con el papá, muy buenas personas, el papá, la mamá y los tíos, todo. Y él vino, estuvo un mes, luego vino, estuvo 2 meses y así venía para los microciclos. Y claro, demostraba su talento y ya se sumó a ser parte del proceso desde la sub-15. Sí, ahorita yo veo que Jeremy Sarmiento es muy orgulloso de ser ecuatoriano, jugar en la selección, pero en ese tiempo ¿qué tendría? 15, 16, 17 años. Claro, tenía 14 años. 14 años, Jeremy, sí, muy educado, un chico que se le veía, ¿no? Su formación del hogar, un chico con muchos valores, muy educado, muy disciplinado. Y ya, claro, él tenía ese talento que veíamos, ¿no? Pero sucede que en las divisiones juveniles los jugadores van de a poquito evolucionando, demostrando, ¿no? Y van cronológicamente alineados a su edad, van evolucionando en sus capacidades, desarrollando sus capacidades físicas, coordinativas, motoras, cognitivas, pero la técnica la tenía siempre, ¿no? Muy virtuoso técnicamente, sí. muy buen jugador técnicamente. Y claro, ahora es un jugador impresionante, ¿no? Sí. En la sub-17 creo que Jeremy jugó para Inglaterra sub-17 y creo que fue a un Euro con Inglaterra sub-17. Yo sé que los papás querían o Inglaterra o Ecuador, y si era Inglaterra hasta mejor, pero cuando él vino fue con tu cuerpo técnico la primera vez que vino. Sí.
¿Hablaste personalmente con él o solo con el papá? No, primero con el padre y luego con él cuando ya vino. Y claro, conversamos con él, pero él siempre es muy, desde él y su familia, muy orgullosos de ser ecuatorianos, Sí. muy orgullosos de ser ecuatorianos, y él siempre quiso jugar para Ecuador. Y por eso hoy es ventajosamente para nuestro fútbol, él es un jugador importante y es jugador de Ecuador, ¿no? Él lleva una calidad que no se ve mucho en Sudamérica. Él juega como extremo, volante extremo, pero la diferencia que él hace comparado a Vinicius o Rodrigo o otros jugadores de Sudamérica, en vez de correr por la banda, mandar un centro con la velocidad así, él usa su técnica para entrar adentro del campo, Sí. jugar con el 10, jugar Con el delantero. Sí, y es algo que no vimos en Sí. Sudamérica. Sí, o sea, Jeremy tiene la ventaja de que juega por izquierda o por derecha también juega muy bien, como te digo, muy virtuoso técnicamente, entonces no tiene problema de perfiles, utiliza muy bien, es diestro, pero utiliza muy bien la pierna izquierda, y claro, se conecta, porque a diferencia de Vinicius, que es más vertical y que casi no se asocia, Jeremy sí, claro, él sí se asocia, él puede jugar con los volantes interiores, con el 9, sí, es muy completo, es un jugador muy completo. Es un jugador que da sorpresa. Sin duda, Con sin duda. un Paraguay, Perú, Brasil, Argentina, juega contra Ecuador. Sin duda. No le esperan lo que va a hacer Jeremy, y eso es algo muy bueno. Tuve el gusto de estar en su debut. Si no me equivoco, fue contra Paraguay o Chile, pero entró y jugó excelente. Creo que debutó en Guayaquil, ¿no? ¿Me parece? ¿O acá? No, aquí en Quito, Aquí, ya. sí, Sí. en Rodrigo Paz. Sí, muy buen jugador. Y así hay tantos, ¿no? Eso es lo bueno de nuestro fútbol. Martín, tú lo sabes bien porque tú trabajas con chicos, formas jugadores. Hay muy buena materia prima en Ecuador, hay muy buena materia prima, y nuestro fútbol ha crecido a la par. Desde los clubes han crecido muchísimo, y ese crecimiento exponencial potencia a las divisiones formativas de cada uno de los equipos. Obviamente siempre se puede mejorar y siempre hay que hacerlo, no todo es perfectible y todo se puede mejorar, pero hemos evolucionado muchísimo y los resultados están ahí. Cuando yo era un muchacho, cuando yo era un niño, en la selección ecuatoriana no tenía el presente de hoy, la actualidad de hoy, no éramos competitivos. No porque no hubiera grandes jugadores, que siempre los hubieron, pero la organización del fútbol no era diferente. Ahora es algo colectivo. sí, hay una gran organización. Tú tienes un club como Independiente, un club como Liga, que han crecido muchísimo, que son referencia a nivel de Sudamérica y conocidos mundialmente. Y está Barcelona, por supuesto, está Emelec, está el Nacional, y viene Católica creciendo muchísimo, y entonces, ¿no? Hay mucho Gruna, y ahora tú ves que hay clubes, Orense, hay clubes que están haciendo muy bien las cosas, ¿no? Sí, estamos entrando en una generación de oro. Sí, y no solo profesionalmente en Serie A, ojo, tú ves un Ampetra en segunda categoría, es un club espectacular, ¿no? En segunda categoría es un club espectacular, y en Serie B hay clubes que también están muy organizados, entonces va creciendo nuestro fútbol. Sí, me gusta también de segunda categoría lo que está haciendo Antonio Valencia, su propio equipo. Sí, claro. Lo enfrentamos, Antonio, a 25 este año. ¿Qué pasó con Sandino. Quedamos 0-0 el primer partido y perdimos el segundo 2-1. Ah, cierto. Entonces le fue bien contra Antonio Valencia. Bueno, una pérdida, pero cerca 2-1. Ellos tienen un equipazo. Sí, un gran equipo y muy buen cuerpo técnico. Era el hermano de Antonio, y con Pablo Amaya, muy buen entrenador. Pablo, tuve el gusto de haber sido su profesor en ISTFQ, un gran profesional, Pablo Amaya. Muy bien, un gran cuerpo técnico, y bueno, lógico, Antonio, ¿no? que vamos a ver, es uno de nuestros más grandes jugadores de nuestra historia, y está haciendo un gran proyecto, Antonio. Felicitaciones a Antonio, felicitaciones a la familia Naranjo de Ampetra, que están haciendo cosas muy buenas para nuestro fútbol de Pichincha en primera instancia, y lógicamente a nivel país, porque ellos son
son gente que hace proyectos muy serios donde la ayuda social permite formar integralmente a los deportistas. Realmente están haciendo las cosas muy bien. La familia Naranjo, con Luis y su mamá al frente en Ampetra, y Antonio y su hermano y Pablo en A25. Qué calidad. Y profe, durante todo este tiempo, igual en el instituto, cuando me dabas clases, tú te gusta hacer libros, te gusta escribir libros. Sí. Cuéntanos de eso, ¿por qué desde chiquito recién te salió eso de que Bien, sí, gracias por la pregunta, Martín. Sí, justamente están acá, como tú sabes, los pilares de la táctica y Querida Pelota de Trapo, ¿no? Son dos libros que yo escribí. El que tú tienes ahí, en los pilares de la táctica, la historia de este libro es muy interesante porque cuando nosotros arrancamos a formar entrenadores con el instituto, los alumnos de la primera promoción del 2010, que eran Juan Carlos Ayala, Danilo Ríos, Jorge Andaluz, Darwin Veloz, Cristian Ayala, Efraín López, bueno, muchos chicos, Fabián Espinosa, chicos muy inteligentes, todos muy estudiosos, y decían, oiga Álvaro, me dicen, todo lo que usted nos manda a leer, o nosotros investigamos, es uruguayo, es argentino, es italiano, es español, pero no hay textos ecuatorianos. Y entonces uno de ellos me dice, ¿por qué no escribe usted, Álvaro, escribe usted un libro? Y me ponen a trabajar sobre este tema. Pero yo ya venía escribiendo cuentos de fútbol desde más o menos el 2008. Okay. Entonces me pongo a hacer este libro, que es un manual de dirección técnica para todo aquel que quiere ser director técnico de fútbol, con el auspicio del instituto, de la federación, y me apoyaron también dos empresas privadas, la Radio Redonda y Posarte, ¿no? Y salió este libro que me tomó 3 años escribir. Lo escribí justamente los 3 años que estuve vinculado a la selección ecuatoriana de fútbol sub-15 y sub-17. Wow. ¿Por qué? Porque teníamos mucho tiempo libre, entre comillas, porque pasábamos concentrados 2 meses en Federador, un mes y medio en la casa de la selección, y vivíamos literalmente ahí, con el domingo libre nada más. Entonces las noches había mucho tiempo para hacer trabajo intelectual, y yo me puse a escribir este libro, que lo publiqué en el 2018. Sí. Y este otro lo publiqué el año pasado. Son 14 cuentos de los 200 que tengo. La editora de este libro es mi hija, y salió un muy buen libro. Querida Pelota de Trapo, sí, con cuentos de fútbol. Entonces, es parte de la docencia, como te decía Martín, ¿no? Hacer investigación, hacer estudio y promover a la lectura. La idea es promover la lectura, porque tú sabes, tú que has estado en Estados Unidos, que has vivido allá, que tienes cercanía con Europa y principalmente con Inglaterra. En Europa se lee muchísimo. En Estados Unidos hay gente que lee mucho, que investiga mucho, que produce muchas cosas relacionadas a diferentes temáticas, no solo de la ciencia, no solo de las artes, sino también del deporte. Entonces yo creo que algo que me dijo un profesor que yo tuve en Argentina, que me marcó mucho, que es Pancho Sá. Pancho Sá, él fue varias veces campeón de la Copa Libertadores de América como jugador. Fue un jugador excepcional, un número 8 espectacular. Él pertenece a ese Independiente de Avellaneda, múltiple campeón con el Bocha, con Bocini, con Burruchaga, etcétera, y también jugó en Boca. Y él nos decía, muchachos, hay que dejar huella. Dejen huella en las instituciones como entrenadores, dejen huella en sus dirigidos, toquen corazones, cambien vidas, sean parte de las soluciones, inspiren, motiven. Y entonces, a partir de eso, yo tomé conciencia de que, claro, nosotros como entrenadores siempre vamos a dejar huella en nuestros dirigidos. El tema es qué tipo de huella vas a dejar, si vas a ser alguien influyente de manera positiva en la vida de los demás,
o vas a ser una persona negativa. Entonces, yo creo en el liderazgo positivo, creo en el liderazgo de construir y de relaciones siempre socioafectivas a través de la empatía y del respeto. Qué calidad, profe. Sí, sí. Por ese lado viene la pasión. Yo también, por eso creí mi academia Ecuador Heroes, dejando mi huella. Y, por ejemplo, hablamos de este libro, Los Pilares de la Táctica. Yo compré cuando estaba estudiando en el instituto contigo. Sí. Es genial, alguien que quiere ser entrenador o le gusta el deporte, le gusta el fútbol, la estrategia, te enseña trabajos para entrenar, prácticas, hacer colectivo con jugadores, te dice el por qué hacemos cosas así y genial. No he tenido el gusto todavía, tengo querido por los trabajos, no he leído, pero también es algo genial, profe, y muchas gracias. Gracias Martín. Y que sigas haciendo más. Gracias Martín, muchas gracias. Y profe, para ya cerrarlo, quiero preguntarte cuál es tu próximo objetivo, qué te gustaría hacer este año que viene, 2024. Sí, Martín, claro, bueno, dirigir sin duda es parte de nosotros. Una vez que has sido deportista, una vez que ya has dirigido tus equipos, es muy difícil salir de ese mundo. Yo estoy 25 años ya como entrenador, más todos los 10 que estuve como jugador. Es más de la mitad de la vida vinculado al fútbol, al deporte, y es mi pasión y es mi vocación. Entonces sí, por supuesto quiero dirigir cualquier proyecto. He conversado con un par de equipos, vamos a ver qué sale, y continuar en la docencia. Estoy ya preparando un tercer libro que es de estrategia para jugadas a balón parado, y tengo el proyecto mío de cerrar el ciclo de libros con un cuarto libro que va a ser un libro de anécdotas de fútbol, ¿no? de anécdotas de fútbol, pero ese sí saldrá mucho más adelante, porque espero por lo menos unos 10 años más, 10, 15 años más de estar vinculado en la dirección técnica, pero hay mucho por contar, muchas cosas por contar, anécdotas, hay por montones, ¿no? O sea, realmente hay cosas, por ejemplo, tengo una anécdota que te digo así, ¿no? Estaba dando una charla táctica en Independiente, que teníamos que jugar contra Liga y había que ganar ese partido para salir campeones, y habíamos preparado toda la semana a los chicos con el coaching mental para ganarle a Liga y todo el tema, y veníamos nosotros primeros y Liga segundo, y si ganábamos el partido salíamos campeones, y bueno, lo ganamos. Pero en plena charla táctica se produce un temblor. Y estábamos en el camerino y los focos se movían y las bancas se movían, y los muchachos querían salir corriendo, y yo les digo, no pasa nada, que vamos, que así como está temblando la tierra, vamos a hacer nosotros un temblor, un terremoto en el partido de hoy, vamos a arrasar con todo, y bueno, salió. Pero esas cosas que te pasan así de pronto en ese momento, ¿no? O dirigiendo la primera categoría de Deportivo Quito en Quevedo, estábamos dirigiendo el partido y de pronto nos lanzaron un perro muerto sobre el techo de la banca de suplentes, porque hacen esas brujerías, esas cosas así, y luego lanzaron una gallina y la gallina corría sin cabeza, así, una cosa loquísima, y un arquero que no voy a dar el nombre porque tú lo conoces, era el arquero titular del Quito. En el entretiempo me dice, profe, sácame, ¿no? Porque eso es macumba, y sácame y haz el cambio Qué loco. Y pon otro arquero. Y bueno, ahí tuvimos que hablar con él, y el médico se inventó algo, un brebaje anti macumba, salió y tapó súper bien. Pero te pasan mil cosas, ¿no? Te pasan mil cosas en el fútbol, entonces eso quiero contar muchísimas anécdotas que tengo en todos los equipos, en todas las cosas. Por ejemplo, con la selección nos pasó algo que nos quedamos dormidos y teníamos que ir a jugar. Estábamos en Cali en el Torneo de las Américas, teníamos que ir a jugar y nos quedamos dormidos, el partido era temprano y tuvimos que hacer toda la carrera y salir, y bueno, sí, te pasan muchas cosas, el viaje y todo eso. Entonces, un libro de anécdotas. Pero antes de eso vamos a hacer un libro de jugadas a balón parado, para ataque y defensa. Me avisa, profe, cuando sale,
yo quiero leer eso y espero para esos de las anécdotas también. Gracias, gracias, Martín. Muchas gracias, profe. Un placer, un estar placer. aquí. Martín, estoy muy honrado y agradecido por tu invitación. Te deseo lo mejor con Ecuador Virus, espectacular tu proyecto, que sigas con tus tweets, que sigas haciendo todo lo que haces tú para la FIFA y tantas cosas que haces tú. Eres un muchacho muy exitoso, muy emprendedor, muy proactivo, positivo, entrenador, haces un montón de cosas y yo estoy muy orgulloso de ser tu amigo, de haber sido tu profesor y pues de todos tus éxitos. Muchas gracias, profe. Gracias. Aprendí del mejor. Gracias, gracias. Y a través de tu programa un saludo a todos quienes nos escuchan, nos ven. Un fuerte abrazo de gol. Gracias. Gracias. Ecuador Heroes, Warriors of Ecuador, the Álvaro Proaño interview.